Hola, ¿qué tal alumnos de la universidad? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de escatología número 2. En esta ocasión vamos a ver el tema número 8. Con esto concluimos ya este pequeño pero muy sustancial curso. Creo que a lo largo de estas 8 semanas, ¿sí? De estos 2 meses, hemos aprendido acerca de la muerte. Vemos o nos damos cuenta cómo surge. Vemos cómo el platonismo o cómo las personas tienen un concepto de la muerte de una forma muy superficial. Pero la semana pasada estábamos viendo cómo la muerte no es el fin, como se cree en el platonismo, sino que apenas es el comienzo o el principio. A veces, o bueno, antes de ver la semana pasada la clase, teníamos el concepto de que la muerte pues ya era el fin, ¿no? El fin de la existencia y pues ya, se terminaba la vida y concluía, ¿no? Pero estuvimos analizando, comprendiendo y nos dimos cuenta que la muerte apenas es el comienzo o el principio, ¿verdad? De una vida que va dirigida hacia dos caminos. Solamente existen dos caminos, solamente hay dos maneras de las cuales uno puede gozar en el futuro. Y bueno, es como dicen, es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay y estamos viviendo hoy o estamos construyendo ese futuro o estamos eligiendo esa vida futura y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El día de hoy vamos a concluir con la lección, vamos a ver la lección número 8 y vamos a hablar acerca del hecho neumático. Recordemos que la parte neumática es la parte espiritual, la cual vamos a ver. Bueno, ya vimos la semana pasada que el cuerpo o la muerte, bueno, eh, el cuerpo es lo que se queda aquí en la tierra. Sí, vimos también un poquito acerca de ese proceso. Pero hoy vamos a ver qué función tiene el espíritu o qué pasa con esta parte del ser. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar la clase. Voy a hacer una breve oración. Donde estés, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar aprendiendo un poco más acerca de todos estos temas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, nos dé el conocimiento, el entendimiento, Dios, y que tu Espíritu Santo fluya, Dios, para que podamos entender este tema, Padre. Lo ponemos en tus manos, esta lección, y te pedimos el entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema número 8 o la lección de hoy es el hecho neumático. ¿Sí? Dice, solo Cristo resucitó definitivamente y así es el primogénito de entre los muertos. Esto lo dice Colosenses 1.18 y Apocalipsis 1.5. Jesús, sin lugar a dudas, es el único que ha resucitado o ha vuelto de la muerte, puesto que la venció. La promesa que tenemos nosotros hoy en día en Cristo Jesús es esta vida eterna, esta resurrección, por medio o a través exclusivamente de Él, de creer, de confesar y de tener una vida conforme a su palabra. Esto lo veíamos la semana pasada. Dice, Él ganó la victoria final sobre la muerte y el diablo. Esto lo dice Hechos 2.24. Bueno, definitivamente Cristo en esa cruz, Jesús venció tanto a la muerte como a Satanás, ¿verdad? Dando una esperanza a todo aquel que en él cree. La palabra de Dios sí lo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos o cómo nos apropiamos de esta bendición o de este regalo? Pues con el hecho de creer que Él murió pero resucitó por nuestros pecados y que nosotros queremos ese regalo o esa salvación que Él ya pagó y que Él nos puede dar, ¿sí? En Cristo no ha habido resurrección. Esto es el ancla de nuestra fe, pues si Cristo no hubiera resucitado, afirma Pablo, vana sería nuestra esperanza. ¿De qué nos serviría creer en Cristo o en Jesús si no hubiera resucitado?
yo creo que no estaríamos hablando ahorita de este tema, ni estaríamos definitivamente enfocados en esto. Tenemos la seguridad de que Cristo resucitó por los evangelios, por gente que lo vio y que fue transmitiendo de generación en generación este suceso. Hoy en día es una de las excusas más grandes que Satanás y que la gente pone ante el tema de la resurrección. ¿Sí? No creen en esto porque es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil siempre es lo que uno ve. ¿Sí? Lo más fácil es decir, yo veo, yo presencié, yo estuve ahí. Y lo más difícil es creer cuando no vemos algo. Para el ser humano es más fácil ocultarse en el pecado y no creer en Cristo, ¿sí? Decir, yo vivo mi vida porque al final de cuentas yo no presencié el acto de la resurrección, no viví en los tiempos de Cristo o de Jesús, y para mí es más fácil creer en la ciencia, creer en algo que puedo tener palpable, que puedo tener visible, y ahí se escudan. Eso es la justificación más viable para ellos, ¿sí? Pero déjenme decirles algo, todas las religiones que existen a nivel mundial tienen um, vamos a llamarle un dios o una persona a la cual ellos designaron como su ministro, como alguien a quien ellos siguen. Todas estas religiones, teniendo estos ministros, lamentablemente todos ellos ya han muerto, ¿sí? Y hoy en día se encuentran en sus tumbas, en sus sepulcros. Hoy en día existen estas tumbas, estos sepulcros de estos, vamos a llamarle dioses con D chiquita, ¿no? Pero algo muy especial es que la tumba de Jesús no existe, o existe pero no hay nada dentro de. Los evangelios nos hablan de la resurrección y todo lo que se ha desencadenado a nivel mundial a través de Cristo es esta resurrección. Hoy en día nosotros los hijos de Dios que creemos en Jesús, creemos en Él por este hecho, por el hecho de haber muerto, resucitado y por este regalo que nos da de una vida y una vida eterna en Él. Entonces, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, ¿sí? Vuelvo a repetir, hoy en día hay personas que creen en diferentes personas que ya están muertas y que sus tumbas están ahí y que no han resurgido, que no han vuelto a la vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué esperanza tienen ellos? ¿O qué, con qué seguridad siguen creyendo en esto? Si saben que al final pues van a acabar igual que ellos, ¿no? Tú y yo creemos en Jesucristo, el cual murió, resucitó, hoy está a la diestra de Dios Padre, y sabemos que al creer en Él y al vivir una vida agradable a Él, vamos a gozar de esto que Él nos da, ¿sí? Entonces, dice, esa resurrección es el punto de partida de toda la vida cristiana y de todo el pensamiento cristiano. Es nuestra esperanza, por eso todos los días buscamos de Dios, tratamos de no pecar, de estar bien con Dios, porque queremos gozar de ese premio o de ese regalo, ¿sí? Para algunos o para mucha gente pueden decir que esto es algo que no es correcto, que vivas tu vida y que no te preocupes del mañana, pero los que conocemos de Dios sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que vamos a dar cuentas y también sabemos que tenemos un regalo que nos espera por vivir de acuerdo al mandato que Dios ha dado, ¿sí? La batalla decisiva ha sido ya librada y ella permite la predicación gozosa y segura del Evangelio. La batalla decisiva se libró en la muerte y resurrección de Cristo. Solo queda por venir el día de la victoria o Victor's Day en expresión de Kuhlman, ¿sí? Esta batalla ya fue, esta batalla ya suscitó. Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás, venció a los pecados y esto ya ocurrió, ya pasó. Si no estamos a expectativas o a expensas de que cambie el destino de la humanidad o el destino de Dios. Dios ya ganó esta batalla, ya
Se culminó pese a quien le pese, ¿verdad? Y para gozo de nosotros que creemos en Cristo, Él salió victorioso, Él venció a la muerte y venció a Satanás, y por lo tanto esta muerte pues ya se culminó. Dice, el poder de la resurrección. Aunque privado de su cuerpo, el cristiano ha sido tomado por el Santo Espíritu de Dios, es decir, por el poder de la resurrección. Romanos 6:3. Si realmente ha sido regenerado. Ya hemos visto en lecciones anteriores que el Espíritu Santo viene a regenerar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Esta separación o esta muerte que existió en el huerto del Edén al momento que Adán y Eva pecaron, no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Al momento de ellos pecar, lo que pasó en su ser es que la parte espiritual se apagó, se murió. Por eso es necesario que nosotros compartamos el Evangelio y se vuelva a avivar mediante el creer en Cristo esa parte espiritual, para que el Espíritu Santo de Dios vuelva a posar dentro de cada uno de nosotros y pueda hacer su trabajo, su perfección y definitivamente restaurar todo nuestro ser. La dormición o el dormir, lo explicaba la semana pasada, es pues tal en el Espíritu Santo y lleva al difunto creyente a la presencia de Cristo, incluso en esa situación expectante de la parusia final. La parusia quiere decir, o el término parusia, para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado al final de la historia, la segunda venida de Cristo a la tierra, por lo que también se menciona por este hecho la palabra Maranata, que significa Cristo viene. La parusia es lo que estamos esperando todos los que creemos en Cristo, que es ese día de victoria o Victor's Day, como menciona el autor. Entonces, bueno, la clase pasada entendimos que la persona que muere, su cuerpo físico se queda en la tierra, su espíritu y su alma van dirigidas dependiendo cómo la persona, de acuerdo a las acciones, vamos a ponerle, o de acuerdo a las decisiones que tomó en vida. Si esta persona decidió seguir el camino de Cristo, pidió perdón por sus pecados e intentó o trabajó todos los días en vivir una vida agradable a Dios, esta persona se encuentra cerca de la presencia de Dios. Si por el contrario esta persona no decidió tener una vida de acuerdo a Dios, no aceptó el regalo de la vida eterna, pues esta alma y este espíritu se encuentran separados de la presencia de Dios. Entonces aquí entra pues lo que ya vimos, el tema o el término dormición o el dormir, que es para cierto, vuelvo a repetir, para dos caminos, ¿verdad? Solamente existen dos caminos. Dice, los muertos que desde ahora mueren en el Señor pueden con razón ser llamados bienaventurados. Esto lo dice Apocalipsis 14:13. Y aventurado quiere decir felices, ¿sí? Los muertos que han muerto en Cristo, pues hoy son bienaventurados, ya se encuentran en un lugar en el cual pueden gozar hasta cierto punto de la presencia de Dios. Lo leímos la semana pasada cuando leíamos un versículo de Apocalipsis. Existe en cierto paralelismo, más en la forma que en el fondo, entre la doctrina griega de la inmortalidad del alma y este estado intermedio por el que el hombre interior, para usar terminología novotestamentaria, Romanos 6:3, transformado por el Espíritu Santo y desgajado del exterior, es decir, del cuerpo, continúa viviendo junto con Cristo. Aquí entendemos que la doctrina griega nos habla de una muerte física para volver a resurgir en un cuerpo terrestre o en un objeto, según los materialistas, y volver a empezar el ciclo. Pero imaginen por un instante qué cansado y difícil sería creer o que realmente esto fuera cierto. Solamente existiría muerte y muerte y reencarnación, muerte y reencarnación, muerte y reencarnación, en un ciclo interminable. O algunas
creencias o ciencias creen que cuando la persona ya pasó por todos los procesos que pudo haber pasado, ya, por fin descansa, ¿no? Pero realmente esto sería muy desgastante. El creer en esto sería algo muy desgastante, puesto que lo que nos ofrece Cristo o la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo es una transformación de pasar de este plano terrestre o de este plano físico a una eternidad en Cristo, ya para vivir eternamente con Él, no para empezar un ciclo, sí empezar un ciclo nuevo, pero no con no con una con las mismas deficiencias de esta vida terrestre, que son enfermedades, carencias, situaciones difíciles. La promesa que Dios nos da es una vida eterna, pero sin enfermedad, sin consecuencias del pecado, como originalmente Dios lo predispuso o lo planeó, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu Santo va haciendo su obra ya con la persona que se encuentra en este proceso que ya no tiene cuerpo, empieza ese proceso, ahora empieza el tiempo o la era del Espíritu Santo ya en comunión con Dios. Ciertamente esta continuidad de la vida está enfáticamente expuesta en el Nuevo Testamento, en Juan 3:36, 4:14 y 6:54, etcétera, pero no se produce en aras de una supuesta dicotomía en el ser, cuerpo-alma del hombre, puesto que tal dicotomía no es bíblica. Yo les expliqué en clases pasadas lo que era dicotomía. Dicotomía es cuando se abre, se hace una incisión en la persona para hacer una operación y se le quita lo que viene siendo pues todo el vello del cuerpo y todo lo que vaya estorbando. Esa es la dicotomía, el separar. Y vemos cómo los psicólogos o ciertos filósofos creen en esta dicotomía o en esa separación de alma y espíritu. Pero ya vimos en clases pasadas que el alma y el espíritu permanecen en una forma junta, ¿sí? Aunque tienen diferentes funciones, permanecen de una manera junta y conjunta al ser. Por lo tanto, en lo eterno, es decir, cuando ya se desprende esta parte del cuerpo, sigue permaneciendo junto al espíritu y el alma de la persona. Dice, es más bien una síntesis del cuerpo-alma lo que insinúa la enseñanza de la escritura. Entonces, debemos entender esto, que el espíritu y el alma permanecen juntos. Ya el cuerpo, pues ya se quedó en la tierra y ya pasó pues a la tierra, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que de polvo fuimos creados y en polvo nos convertiremos. Pero el espíritu y el alma permanecen juntas para experimentar lo que viene a continuación o la sucesión de su cuerpo o de la actividad que le corresponde. La diferencia entre la concepción bíblica y la griega sigue siendo radical y arranca desde sus mismos fundamentos hasta alcanzar a las consecuencias. El estado de los muertos en Cristo no deja de ser una situación provisional, en la que la personalidad no es todavía perfecta, por falta de uno de sus elementos, situación de desnudez, de dormición, de espera y de tensión escatológica. Bueno, aquí veíamos, lo vimos en la clase pasada, cómo la muerte solamente es el principio y cómo este proceso o esta dormición o el dormir solamente es a la espera o a la expectativa de algo glorioso, de una eternidad, ya lo he mencionado varias veces, de dos caminos solamente, ¿verdad? Entonces, la semana pasada veíamos que la persona que duerme o que se encuentra en esta parte de la muerte, se encuentra desnuda siempre y cuando esté apartada o alejada de Dios, puesto que también leímos que el que tiene el Espíritu Santo de Dios, leímos una cita que dice que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, una persona que se encuentra dormida o se encuentra en una muerte física, su Espíritu Santo y su alma
más bien el Espíritu Santo de Dios y la alma de la persona ya están, esa alma ya está cubierta y ya está gozando hasta cierto punto privilegios que no son los eternos, son temporales y que están a la espera o a expectativas de lo que está por concluir, o más bien cuando ya sea el juicio y ya ahora sí se ha determinado hacia dónde va a ir el alma de esta persona. Entonces, dice, por otro lado, la muerte, mientras no llegue el día de la victoria, sigue siendo el gran enemigo del postrero que ha de ser derrotado. Sabemos que, y ya lo he mencionado, que para Jesús vencer la muerte tenía que presentarse a ella. Por lo tanto, el enemigo número uno o cualquier ser humano va a presentar a la muerte, a excepción, ya les he mencionado, que sea el arrebato, ¿verdad? O que Dios determine en su glorioso poder llevarlos a su gloria, ¿verdad? Dice, por otra parte, si los muertos viven con Cristo, esto no corresponde, como es el caso de la formulación platónica, a la esencia misma del alma, sino que debe a una intervención divina que obra desde fuera por el poder de la muerte y resurrección de Cristo, por medio de su Santo Espíritu que ya resucitó al hombre interior durante la vida terrena, antes de la muerte, en el momento de la diferencia entre la concepción bíblica y la griega. No, aquí creo que va a estar mal la terminación. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que los muertos en Cristo ya tenemos esa protección del Espíritu Santo, ¿sí? Y que ya sabemos cuál va a ser el resultado final o lo que se va a obtener, a diferencia del formulario platónico, que recordemos que existen diversas situaciones. Unos creen que van a reencarnar, otros creen que van a pasar a un objeto, etcétera. Entonces aquí vemos la diferencia, que nosotros ya sabemos cuál es el designio o cuál es pues lo que nos espera si en esta vida tuvimos fe en Cristo, en su palabra, fuimos nacidos de nuevo, sabemos que la muerte no es el fin, sino el comienzo de un proceso en el cual, para entenderlo un poco mejor, en la tierra lo que nos mantiene sujetos o lo que nos mantiene para poder vivir, valga la redundancia, esta vida, necesitamos un cuerpo terrenal, un cascarón, lo que están viendo ustedes. Para poder vivir en este plano, en esta tierra, es necesario tener esto que estamos viendo, ¿sí? Cuando la persona muere y el cuerpo se queda ahí en ese lugar, pasa a ser ahora tiempo del espíritu, ¿sí? El espíritu ahora es el encargado de cuidar, controlar, manifestar a esa alma que está ahí, que es lo que veíamos la clase pasada, y que no lo digo yo, lo dice la Biblia, que los que mueren en Cristo están más cercas de la gloria de Dios, o ya empiezan a gozar de ciertos beneficios de la gloria de Dios. Entonces, en el siguiente plano, o en el siguiente proceso de la vida, el que es encargado de tener ese control es, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde me brincaba, dice, la muerte en el momento de la hallamos en Romanos 8:11, un resumen de todo lo expuesto, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el poder de la resurrección definitivamente es lo que nos mantiene hoy en día en creer en Cristo, en hacer su voluntad y en permanecer en Dios. Entonces, para hacer un resumen del primer punto, el poder de la resurrección es lo que nos tiene con la esperanza de que así
como el Espíritu Santo de Dios resucitó a Jesús de los muertos, así también lo va a hacer en el futuro escatológico con nosotros los que creemos en Cristo. Ese es el punto número 1. Punto número 2. El poder del Espíritu. Dice, lo que cuenta pues en definitiva es la posición del Espíritu Santo que Dios da a todos cuantos se abren a la acción del Evangelio. Vivir en Cristo, ser habitado por Él, servir de templo a su Espíritu, es lo que constituye la garantía, más aún las arras o primicias, como dice Pablo, de la posesión final de un cuerpo de gloria resucitado. Entonces, para entender un poquito este punto, nos habla de que lo importante es tener el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque es el poder del Evangelio. Yo les mencionaba hace unos instantes que cuando el hombre pecó, la parte que murió fue la parte espiritual y hubo una separación entre Dios y la persona, porque la parte espiritual fue la que murió. Por eso es necesario que el Espíritu Santo vuelva a esa persona y que vuelva a reconciliarlo con Dios a través o por medio de Jesucristo, que es el único camino directo a Dios Padre. Esto ya lo sabemos. Entonces, cuando vivimos en Cristo, el Espíritu Santo es depositado en nosotros. Eso también ya lo vimos en clases anteriores. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene el control sobre nuestra alma, ¿sí? Entonces dice, y ya aquí y ahora es factible saborear la vida eterna. Juan 5:24, así como después de la muerte, puesto que en la situación de la que duermen junto a Cristo nos acercamos igualmente al gran día de la renovación de todas las cosas, porque vivir con Cristo en el poder de su Espíritu es estar junto a aquel que hará posible el gran día del Señor y nos le acerca a cada momento más y más. ¿Quién sino Él nos librará de este cuerpo de muerte? El que renueva nuestro hombre interior transformará nuestros cuerpos carnales en cuerpos espirituales, es decir, que una materia viviente penetrada hasta lo más íntimo por el espíritu de vida, sustituirá a la materia de la muerte un cuerpo vivo a un cuerpo decadente. Es decir, de la carnalidad vamos a tener un cuerpo glorificado por medio o a través del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos a través de Jesús. Que Jesús fue crucificado, murió, pero resucitó en un cuerpo vivificado, es decir, transformado. ¿Por quién? A través del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y a diferencia, fíjense, ahorita se me viene este pensamiento, a diferencia de la tendencia materialista o del platonismo, que dicen que van a reencarnar en algo material, en una libreta, en un cuaderno, en un celular, en un avión, no sé. La creencia que ellos tienen, nosotros sí vamos a resucitar, pero en un cuerpo glorioso, eterno y perfecto. Esta es la bendición de Dios o el poder regenerador del Espíritu Santo a través de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el regalo que tenemos los que creemos en Cristo es esto: un cuerpo glorificado y transformado por el Espíritu Santo, ese cuerpo perfecto, sin dolor, sin enfermedad, sin pecado, perfecto ya para la obra y para el servicio de Dios. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo restaurado, a diferencia de lo que cree el platonismo, que la persona va a reencarnar, pero no saben qué. Le puede llegar, su creencia, pueden creer ellos que pueden ser un árbol, pueden ser una mascota, pueden llegar a ser algo que a lo mejor no les agrada. Esa ideología o ese término un poco pobre
A diferencia de lo que nosotros y la palabra de Dios nos dice, vamos a tener un cuerpo perfecto, digno y presto para servir a Dios. Dice, esta es, en consecuencia, la súplica del apóstol por los efesios que nosotros desearíamos hacer en favor de todos los hombres, especialmente en favor de nuestros queridos compatriotas. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14 al 19. Entonces, es por eso la importancia del Espíritu. Por eso es que le compartimos a las personas que amamos, a nuestra familia, a las personas que queremos que también gocen de esto. Aquí vemos cómo Pablo está haciendo esta oración, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda llegar a transformar todo nuestro entendimiento, toda la ideología desde aquí, para que termine de perfeccionarla en el día postrero, en los eventos escatológicos, o bien cuando ya gocemos de la presencia de Dios. Entonces, voy a hacer otra vez un breve resumen para pasar al punto 3. Punto número 1, el poder de la resurrección es lo que creemos, lo que sabemos de Jesús y lo que esperamos experimentar nosotros como sus hijos. El poder del Espíritu. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y de un cuerpo decadente, condenado al pecado, a un cuerpo glorificado, perfecto y presto para el servicio, la gloria y la honra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo ya inició. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, empieza ese proceso. El Espíritu Santo empieza a trabajar y lo culmina ¿cuándo? Cuando tengas ese cuerpo nuevamente glorificado y perfecto que Dios te va a dar para la eternidad. Entonces, como bien mencionamos la clase pasada, la muerte no es el fin, es el comienzo. Y para los que tenemos a Cristo también, el Espíritu Santo ahora empieza, así como naces siendo bebé y empiezas un proceso humano que aprendes a caminar, a comer, a la escuela, te casas, tienes hijos y empiezas una vida. Así también, sin darte cuenta, ya iniciaste tu proceso espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Desde el momento que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y desde el momento que empiezas a vivir una vida de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Dios quiere de ti. Entonces, ya empezó este proceso, va a culminar cuando sea ese día glorioso o ese día de victoria. Punto número 3 y último, dice el poder de Cristo. Dice el mensaje cristiano, sin embargo, no solo presenta esta esperanzado porvenir para cuantos lo acogen con fe en su corazón y viven de él y por él, sino que incluye al mismo tiempo una serie advertencia a cuantos lo rechazan. Aquí vamos a ver qué pasa con aquellas personas que no quieren creer esto y que se van al platonismo o que creen en cosas que no son de acuerdo a la Biblia. Dice, porque si vivir en Dios por el poder de su Espíritu significa situarse en el ámbito de la vida y de la inmortalidad, tanto en el estadio intermedio como la eternidad, después de la resurrección, el rechazo equivale a un desplazamiento que nos sitúa en el reino de la muerte y de la condenación. ¿Sí? Lamentablemente, como les dije al principio de esta clase, solamente hay dos caminos. Camino de vida y de resurrección y camino de muerte y de destrucción. Son los dos caminos que existen. Lamentablemente. Dice, el creer en Cristo presupone ambas cosas si hemos de ser consecuentes. De la misma manera que no podemos escoger del credo alegremente lo que nos gusta, separándolo de lo que nos desagrada, como hacen muchos
de los entrevistados por, bueno, es un ejemplo que pone ahí el autor. Dice, así tampoco podemos escoger una eternidad inmortal desechando a nuestro antojo la severidad del Dios de Jehová, ¿sí? O de Yahvé. Hay de los que desean el día de Jehová. Para qué quieren que este día de Jehová será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso? Amós 5, 18 y 19. Definitivamente, todos los seres humanos, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, entendamos o no entendamos, vamos a llegar a esa muerte, vamos a llegar a ese juicio y vamos a llegar a ese resultado de, pues, qué decisión tomamos. Vuelvo a repetirles, por eso es que el enemigo hoy en día trabaja con los jóvenes, trabaja con la ciencia, trabaja con muchas situaciones para tratar de desviarlos de la verdad, ¿sí? Y pone en tela de juicio que la Biblia está escrita por hombres, que la Biblia es un libro antiguo, que solamente son reglas, que no es correcto, pero algo muy interesante que decía un teólogo y estaba debatiendo con un ateo y decía el ateo es que tú vive tu vida, tú a final de cuentas es tu vida, tu única vida, tú vive, disfruta, haz lo que quieras. Decía el ateo, bueno, mira, si tú tuvieras razón, si realmente no existiera Dios, si realmente todo lo que creemos de la fe, de la Biblia, de la palabra de Dios fuera mentira, dice el teólogo, yo estaría viviendo mi vida de una forma correcta, con valores, con cosas correctas, cuidando mi cuerpo, haciendo que mi vida en la tierra sea plena, ¿sí? Y si yo llegara a morir y ya no existiera una esperanza más allá en el futuro o en la siguiente vida, no pasa nada. Yo simplemente viví de una forma ordenada en la tierra y el amar a Dios muchas veces creemos que el amar y respetar la Biblia es vivir una vida infeliz cuando no lo es, porque Dios nos permite vivir muchísimas cosas gratas en la tierra. Lo que nos es prohibido, lo que nos, no prohibido, más bien lo que Dios nos dice no lo hagas, es hacer cosas que dañen tu cuerpo, a las personas que rodeas, tu salud, tu economía, etcétera. Entonces dice este teólogo, si yo viví mi vida de una forma correcta, como dice la Biblia, y no existe un Dios, no pasa nada. Yo viví en paz, viví tranquilo, viví saludablemente, hice las cosas correctas, dice el teólogo. Pero ¿qué pasaría si tú te enfrentas que aquí en la tierra hiciste y deshiciste todo lo que quisiste? Mira, te van a pasar dos cosas. Si realmente Dios existe y todo es real, tú aquí en la tierra viviste sin paz porque hiciste lo que quisiste, tuviste muchas mujeres, te ocasionaron problemas, no cuidaste tu cuerpo porque lo dedicabas a destruirlo, vas a tener una muerte dolorosa porque pues la consecuencia del pecado es muerte y el hacer cosas negativas dañan tu cuerpo, dice, y te vas a presentar todavía con una eternidad dolorosa por no querer obedecer un libro, por no querer obedecer a Dios, por no querer aceptar a Dios. Cuando el teólogo le comentaba esto al ateo, el ateo se quedó callado y esas palabras, pues sí le retumbaron en su mente, ¿no? Dijo, ¿qué tal que sea cierto, no? Entonces, muchas veces el enemigo quiere dividir o quiere alejar a las personas de la realidad. Porque, les vuelvo a repetir, lo más fácil para el ser humano es creer en lo que veo, hacer lo malo, hacer lo que me daña, justificarme, poner pretextos, culpar personas, hacerme de la vista gorda, como dicen,
Eso es más fácil. Definitivamente es muchísimo más fácil que enderezar mi camino, cuidar mi cuerpo, respetar la palabra de Dios, creer en Dios, darle cuentas a Dios, tomar decisiones de mi vida y responder cuestionamientos sobre mi vida. Eso es más difícil, pero lamentablemente es lo que Dios quiere. Y esta parte del libro a la que llegamos, o esta parte del estudio, es dolorosa y es triste. Porque a mí me gustaría decirles, hermanos, hay tres caminos. El camino de la muerte, el camino de la vida y un camino materialista en el cual tú puedes reencarnar y volverte una impresora, un celular, un árbol, un perro, pero no hay. Lamentablemente llegamos al fin de este curso y de esta clase y solamente hay dos caminos. El camino de vida eterna y de gloria y el camino de muerte y de dolor. Solamente hay dos. Para vivir en el camino de vida eterna hay que creer en Cristo, vivir una vida agradable a Cristo, hacer su voluntad. Esto va a conllevar o conlleva el dejar morir nuestra carne, no nuestro cuerpo, nuestra carne. Nuestro cuerpo tiene que estar bien vivo, porque es el medio por el cual hacemos la obra de Dios, pero nuestra carne sí, ¿sí? Entonces eso conlleva, ese es el pago. Así como el pago del pecado es muerte, el pago de la vida eterna es muerte carnal. Es muerte a la carne, es detenerme a esas cosas, a esos impulsos, a esas cosas que yo sé que me gustan, pero que no son agradables a Dios. O que Dios no tolera, o que Dios no quiere para mí, simplemente. ¿Sí? Voy a continuar, dice, si creemos a Cristo cuando nos habla tocante a la salvación, hemos de darle crédito también cuando nos enseña acerca de la condenación. Es decir, si creemos en la vida eterna, también debemos creer en que existe un lugar de tormento y de perdición. Dice, de las que persisten en su impiedad e incredulidad. La parábola del rico y Lázaro es tajante. En este sentido, aconteció que murió el mendigo, concluye el relato, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso lo dice Lucas 16:22. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dijo Jesucristo, de sí mismo, según reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:31. Todos estos textos nos aclaran que así como existe un estado intermedio y una felicidad eterna para los creyentes, hay también una realidad miserable que aguarda a cuantos mueren sin Cristo, una miseria que desembocará en la eterna condenación. Por eso, hermanos, es importante, alumnos, perdón, ya me sentí que estoy predicando, ¿verdad? Por eso, alumnos, es la importancia de compartir el evangelio y tratar de que las personas que amamos y que queremos estén en este camino. Y así como hablamos de la vida, también hablar de la muerte. Así como hablamos de una eternidad en Cristo, también hablar de una eternidad sin Él, ¿sí? Así como hablamos de gozar de la presencia, también hablar de ese lugar de tormento que no queremos definitivamente, pues, que nadie vaya a él, ¿verdad? Dice, esta doctrina, como muchas del Evangelio, no están de moda en nuestros días. Definitivamente no. O sea, hoy en día yo creo que hay 70-80% de las iglesias solamente hablan de cosas positivas, ¿no? Aunque el positivismo y el platonismo son una rama, una raíz filosófica,
Hoy en día el positivismo también está en las iglesias, y no hablando precisamente de la muerte y la reencarnación, sino de todo lo positivo. Dios te va a dar, Dios te quiere dar, Dios te va a suplir. Claro que Dios es bueno, claro que Dios nos da cosas, claro que el ser humano debe saber que tiene un Padre amoroso, responsable, dador, cuidador, pero también tenemos que hablar de que tenemos un Padre en todo el sentido de la palabra, y que si hacemos cosas malas hay consecuencias, y que si le amamos debemos hacer ciertas cosas, y a veces eso se nos olvida o se nos pasa. A veces nos es más fácil pararnos en un púlpito y hablar de cosas positivas. Es por eso que mi mensaje en esta materia fue enfocado a esto. Esta materia de escatología en un principio era tener su fundamento, hablar acerca del rapto, del milenio, de los 7 sellos, de las copas, de las trompetas, de todo lo que iba a pasar en la tierra. Yo creo, alumnos, que esto ya lo conocemos. Lo importante es profundizar en la terminología y también hablar de lo negrito. A veces solamente nos gusta hablar y exponer lo bonito, lo hermoso, lo perfecto. ¿Sí? Yo les comentaba en otra clase que hay un procedimiento para hacer un pastel, para hacer una casa, para hacer una ensalada, pero no nos gustan los procedimientos. Si yo llego la próxima semana y les llevo un platillo riquísimo, el mejor platillo que hayan probado en su vida, pero les doy las instrucciones, muchos, les aseguro que muchos van a decir, qué flojera hacerlo. Mejor cuando el maestro nos traiga otra vez ese platillo, disfrutamos, pero hacer todo ese proceso es cansado. Y lamentablemente el ser humano así es. No nos gustan los procesos, los procedimientos. No nos gusta respetar, no nos gusta... nos gusta, como hijos de Dios, nos gusta saber que tenemos un Padre para que nos dé, para que nos cuide, para que nos apapache, pero no queremos tener un Padre que nos pide, que si lo amamos tenemos que demostrarle, y eso también pesa un poco. Por eso es que yo determiné o decidí tocar el tema de la escatología desde el tema de la muerte, que es lo que nadie quiere hablar. Todos quieren hablar de la resurrección, de la vida eterna, de que el que no aceptó a Cristo va a sufrir, pero los escogidos vamos a estar allá en fiestas y comiendo con Cristo. Pero es importante entender el tema de la muerte, el tema de todo esto, para poder disfrutar con mayor razón el tema de la escatología. Entonces, regresando al punto, porque ya me fui muy lejos. Definitivamente no está de moda en nuestros días hablar de estos temas. Dice, en la Edad Media se predicó en demasiada la justicia divina que castiga y muy poco acerca del amor de Dios, que perdona y salva. Hoy el péndulo oscila hacia el otro extremo. Llegados a este punto, la escatología personal se inserta en la eclesial y cósmica, por lo que, tras haber considerado la esperanza del individuo, abordaremos el tema de la esperanza de la iglesia y la del mundo. Dice, porque no solo hay un fin para cada persona, sino que el presente estado de las cosas es asimismo precario y habrá de llegar a un momento final. La historia de la humanidad, tanto como la de cada ser humano, tiende a unas metas, a una consumación final. Dice la palabra de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 y 21. La historia no está cerrada, replegada sobre sí misma. La historia avanza en tensión constante y creciente hacia un clímax señalado por Dios. Con estas palabras fuertes concluimos nuestro curso de escatología.
teniendo en mano que la muerte surge del pecado, que la muerte viene a ser el pago del pecado. También nos dice que hay una esperanza, no está perdido todo, sino que hay Dios, al ver que todo estaba perdido, se entregó a sí mismo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Se entrega. Hoy tenemos ese regalo. Hoy que concluimos esta materia, y tú que vas a ser futuro licenciado en teología y teólogo, no te canses de hablar del Evangelio. No te canses ni detengas el compartir de los regalos que Dios tiene para las personas. Para todas. Todos los pecados son perdonados. Sabemos que solamente uno es el que no es perdonado. Pero de ahí en fuera todos son perdonados. Entonces no nos cansemos de predicar, de compartir. Y como futuro teólogo, yo no sé si seas pastor, predicador, evangelista, maestro, pero ten en cuenta que es muy importante que así como hablamos de los regalos, de la vida eterna, de lo que vamos a vivir en gloria, también es importante hablar de que esta vida es, sin lugar a dudas, la determinación final de nuestra eternidad. Hoy en día estamos comprando y construyendo sobre dónde queremos fincar o dónde queremos tener esa casa eterna. Entonces con esto concluye nuestro curso, con esto concluyo yo. Para mí fue un honor el haber dado esta clase. Es la primera vez que imparto esta materia. Cuando yo tomé esta materia, les vuelvo a compartir, tomamos la escatología desde el punto de vista perfecto de los hijos de Dios, que es el rapto, y que los hijos de Dios suben a gloria con Dios y disfrutan, y la gente que no quiso a Dios sufre, y es una historia muy hermosa. Pero yo quise darle un giro a esta materia, y por eso investigué y traté de hacer esta materia, porque lo importante es que nos quedemos con esto. Como futuros teólogos, como siervos de Dios, cómo estamos plasmando esto en nuestras enseñanzas, en nuestra iglesia. Recordemos que también Dios nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos. Está bien que enseñemos de bendición, que enseñemos de prosperidad, sí, pero de vez en cuando también advierte, y de vez en cuando también predica, y de vez en cuando lo que hemos visto en esta materia es que también tenemos que tener predicaciones para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Todo es un fundamento, y espíritu, alma y cuerpo necesitan alimento, alimento de la palabra, y la Biblia tiene alimento para el cuerpo, para el espíritu y para el alma. Entonces con esto concluimos. Vuelvo a repetirles, para mí fue y es un gusto el impartir esta clase. La siguiente semana tenemos nuestra evaluación. Sí, como ya les comenté, a mí me gusta, no quiero que se pongan a leer todo el libro o todas las presentaciones y se lo aprendan de memoria, no. Lo que quiero es que hagamos un extracto de lo que hemos visto, un resumen, y las preguntas que van a venir, o de las cuales les voy a preguntar, son las siguientes. Que si pusieron atención a mis clases y si me entendieron lo que yo explicaba, deben de saber contestarlas en este instante. No ocuparía yo hacerles el examen. En este instante, ustedes van a saber qué tanto aprendieron de esta materia, ¿sí? Las preguntas son: ¿cómo surge la muerte? Explícalo. ¿Para quién es la vida eterna? Explícalo también. ¿Cuándo es el fin de la muerte? ¿Qué se necesita para tener vida eterna? ¿Qué diferencia existe entre el platonismo y el cristianismo? ¿Qué aprendí de esta materia que no conocía? ¿Y qué aprendí en este curso que ya sabía, pero lo entendí mejor o a profundidad? Estas preguntas que estás viendo en pantalla son las preguntas que yo les voy a hacer como evaluación. Entonces, en este tiempo nos queda media hora. Te voy a pedir que platiquen entre ustedes. Hagan una especie de círculo, mesa redonda, y entre ustedes expónganse.
hagan la pregunta, ¿cómo surgió la muerte? Y escúchense entre ustedes para retroalimentarse. ¿Para quién es la vida eterna? Cada una de las preguntas, expónganlas. No las escriban, expónganlas. Háblenlas. Y de eso se va a tratar su evaluación la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Bendiciones.